Está conmigo el abogado penalista, catedrático, más de 50 años en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Derecho, Everardo Moreno. Amigo querido, me da mucho gusto estar contigo. También expresidente del Tribunal Universitario. Y el motivo de la conversación, Everardo, es algo que me llama mucho la atención, que tiene que ver con el encarcelamiento, la excarcelación y posterior nueva consignación con nuevos cargos al señor Héctor Palma, apodado El Güero Palma. Y tú que conoces bien de derecho penal, impartes la cátedra, creo que de procesal penal. Procesal penal y alguna otra, ¿no? Derecho romano. Derecho romano, que es el padre del derecho. Así es. En el mundo, cuando menos occidental. Así es. Fuiste subprocurador general de la República y quiero que a la audiencia, a mí, nos ayudes a entender cómo es que alguien que ya pagó una condena le encuentran al paso de no sé cuántos años nuevos delitos, algunos ya prescribieron, el caso es que suena como a cadena perpetua. Explícanos el caso del Güero Palma. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Independientemente de la persona, no interesa que fuera el Güero Palma o la persona que ustedes quisieran, resulta que se procedió con una verdadera arbitrariedad y rompimiento del Estado de Derecho. Este señor obtuvo su libertad por decisión de un juez. En ese momento debió de haber sido liberado. En el supuesto de que hubiera alguna otra acusación, tendría que haberse iniciado una carpeta de investigación. Tendría que haber comparecido en esa carpeta de investigación. Y en su caso, si se consideraba procedente, haber judicializado la carpeta, hacerla del conocimiento de un juez o obtener una orden de aprehensión. No se hizo eso. Eso no ocurrió. Eso no ocurrió. El director del penal cometió un delito, privación ilegal de la libertad, porque privó de su libertad a una persona que tenía todo el derecho de estar en la calle. Pero no es el mismo, perdóname que te interrumpa. Estos casos se han dado, pero cumpliendo la ley. En ocasiones una persona es liberada por un juez porque se considera que no hay delito, pero resulta que tiene otro delito. Entonces tiene que salir de la cárcel. Ocurrió con el señor Caro Quintero. Así es, así es. Que entonces, lo que hizo el director del penal fue acatar la orden judicial, excarcelarlo, y después lo buscaron y lo encontraron, pero ya con una nueva orden de detención. Así es, así es. Da tristeza que se rompa de esta manera el Estado de Derecho. ¿Por qué da tristeza? Porque las leyes son para algo, las leyes son para cumplirse, las leyes son para garantizar la seguridad jurídica de las personas. Entonces, si existen otras acusaciones, pudo haber sido detenido a la salida del penal con una orden de presentación del Ministerio Público, pero dejarlo adentro cometió un delito el director del reclusorio y las personas que ordenaron que se violara la ley, porque se violó la ley cuando a él se le mantuvo privado de su libertad. Inclusive transcurrieron muchas horas entre que el penal supo que ya debía liberarlo, a que se enterara el señor Palma. Así es, exactamente. Pero hay algo, Everardo, que parece rondar en torno de estos asuntos. Que pues muchísima gente piensa, a veces pensamos, me incluyo, que un delincuente que, entre otras cosas, en este caso por delitos contra la salud, está relacionado inclusive con asesinatos, pues uno lo quisiera ver, no sé, morir en prisión, pero en México no hay cadena perpetua. Así es. Y en todo caso tendría que ser producto de una sentencia, ¿no? Así es.
Es el caso de la que le dictaron al exalcalde de Iguala. Sí, que lo condenaron a 94 años. 94 años. Yo no sabía que puede haber condenas de ese tamaño. Sí puede. Sí, sí las puede haber. Que se acumulan las de varios delitos. Se suman las penalidades y puede alcanzarse esa cantidad. En ese caso ya por lo pronto es una sentencia en firme. Así es. Que quizás la defensa del señor Abarca pueda reducir a través de un juicio de amparo. Pero en el caso del Güero Palma han obrado. En 2 ocasiones fue puesto en libertad y así en las 2 ocasiones nunca salió. Exactamente, así es. Y lo acusaron de un delito que ya había prescrito. Y entonces el juez o la juez, creo que fue juez, la que determinó que había prescripción, que ya no había acción penal que ejercer, y entonces ordenó su libertad. Y a pesar de esa orden de que obtuviera su libertad, fue mantenido en prisión, y de esta manera siento yo que no se cumplió estrictamente con el Estado de Derecho. ¿Y a qué atribuyes que haya esta actitud, en este caso de la Fiscalía General de la República y de alguna manera yo diría del gobierno mexicano, que no es el de López Obrador el único en que ha operado de esa manera? Bueno, en cuanto a este tipo de detenciones arbitrarias, sí puedo decirte que no había operado en otros casos. En otros casos se les escarcela y, si tú quieres, en la puerta se les está deteniendo con una orden de presentación. O sea, este es emblemático de lo que no debe hacerse. Totalmente, emblemático de lo que no debe de hacerse, emblemático de la violación del Estado de Derecho. Pues qué cosa tan delicada. Por más que, repito, mucha gente, así sea por una golpiza o un atraco con violencia, quisiera ver refundido al culpable hasta la muerte en la cárcel, pero para algo está la legislación, ¿no? Y para algo están también los derechos humanos. Los derechos humanos. Y que están consignados en la propia Constitución, en el primer artículo de ella. Sí, claro. Y además, una disposición que está reforzada por los convenios internacionales que México ha suscrito. Exactamente, así es. En esto pienso también en lo que ha sido la prisión preventiva oficiosa, porque parece ser que hay mucha gente que debiera ya estar en la calle, ¿no? Así es. En el Código Nacional de Procedimientos Penales, que como se sabe es un código federal, y un código que se aplica, federal porque se aplica en toda la República, y que se aplica tanto a delitos del orden común como del orden federal. Se fija un solo procedimiento. Se determina que hay prisión preventiva oficiosa y prisión preventiva justificada. La prisión preventiva oficiosa es la prisión que se le impone a una persona, la oficiosa, si ha cometido determinados delitos. Esto constituye una violación flagrante a un principio constitucional en el artículo 20 de la Constitución General de la República, que es el principio de presunción de inocencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que debería de desaparecer la prisión preventiva oficiosa. Esto no quiere decir que se entienda que ya no va a haber personas que sean detenidas por cometer un delito, no. Pero esto ya dependerá de la decisión del juez, mirando la gravedad del asunto, la peligrosidad de la gente, la salvaguarda de los intereses de la víctima, de los testigos, y es lo que se llama prisión preventiva justificada. Que no es un encarcelamiento en automático sobre una especie de abstracción, sino específicamente con los detalles que el juez analiza, ¿no? Exactamente, así es. Entonces la prisión preventiva justificada es la prisión preventiva en la que, como tú mismo lo acabas de decir, el juez va a considerar que procede esa prisión, pero la prisión preventiva oficiosa desaparece. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que debería de desaparecer. Pero no ha desaparecido. No ha desaparecido. ¿Y ahí qué procede? Porque se supone que una institución como la Comisión Interamericana, en sus acuerdos con el Estado mexicano, pues como que obliga
Por supuesto. a la aplicación, pero si no se aplica, ¿qué sanción puede tener en este caso? Yo creo que el Congreso mexicano por no legislar no habría una sanción que se impusiera. No habría una sanción que se impusiera, no obstante que se estaría violando la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La situación que debería de estar en este momento es presentarse una iniciativa de ley en donde se extinguiera la prisión preventiva oficiosa. Pero ya ocurrió, inclusive se ventiló en la Corte y finalmente persiste Así es, persiste, pero tiene que hacerse una reforma en la propia ley. Lamentablemente no se ha hecho y están más ocupados los diputados en tonterías como querer someter a una reforma constitucional la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mira, a eso le vamos a entrar por tu experiencia como abogado y catedrático muy prestigiado en la Facultad de Derecho. Pero por lo pronto veo que también en esto de la prisión preventiva oficiosa prevalece eso que le llamamos impunidad. Es la impunidad de los legisladores. Así es. Impunidad del Estado mexicano, lo digo con vergüenza. Eres Everardo Moreno, a quien le agradezco mucho esta conversación, pero ya que mencionaste lo de la eventual elección directa, se diría popular, de los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial, te pido que permanezcas acá y seguimos platicando. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto. Gracias, abogado Everardo Moreno. Muchas gracias a ustedes y hasta mañana.